Hola, acá tenemos otro ejercicio para resolver. Ya estamos en nuestro dev C++. Bueno, comencemos leyendo el ejercicio. La deflexión máxima permisible de una viga depende de su función. Para un piso, la deflexión máxima permisible típica en pulgadas es Tmax igual a L sobre 240, mientras para una viga del techo, Dmax es igual a L sobre 180, donde L es el largo de la viga en pulgadas. Usando estas fórmulas, escribe y pruebe una función nombrada deflex que acepte el largo de una viga en pies y el tipo de viga 1 igual a piso, 2 igual a techo, y devuelva la deflexión máxima permisible. Escribe un programa que permite ingresar datos de dos vigas y mostrar la deflexión máxima de cada una invocando la función definida. Bueno, claramente tenemos que, para trabajar con la consigna de este programa, que se refiere justamente al cálculo de las deflexiones máximas, vamos a tener que trabajar con dos vigas, las cuales cada una va a tener su correspondiente largo y tipo de viga. Pero antes de ello vamos a tener que trabajar y declarar la función deflemax. Entonces nos traemos la función, ponemos deflemax. Esta función deflemax en C++ va a retornar un valor, ¿no? El valor justamente que va a retornar va a ser dmax. Entonces vamos a tener que retornar dmax, donde dmax no es más que la deflexión máxima permisible, ¿no? Entonces vamos a poner retorna deflexión máxima permisible. Para poder retornar un valor, obviamente en la variable dmax tenemos que definirle esta variable, ¿no? Vamos a hacer una definición bien dentro de la función, entonces vamos a poner float dmax, lo vamos a definir como flotante entonces, donde esto va a corresponder justamente a la deflexión máxima permisible. Bien, ¿qué más tenemos? Como la función devuelve el valor dmax, la función entonces debe ser declarada como del tipo float, que va a coincidir justamente con lo que va a devolver. Bien, para que esta función deflexmax pueda trabajar, necesitamos ingresarle datos de entrada, ¿no? Esos datos van a corresponder a cuáles, justamente al largo de la viga y al tipo de viga. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esos datos va a poder elegir qué función va a aplicar. Por ejemplo, si el tipo de viga es igual a 1, la función dmax o el valor para dmax sería L sobre 240. Si en caso contrario el tipo de viga es techo, el valor para la variable dmax va a ser L igual sobre 180. Entonces, es importantísimo en consecuencia que se ingresen los valores para L, por ejemplo, y para TV. Vamos a denominar L, como dijo acá, al largo de la viga en pulgadas. Y TV va a ser justamente nuestro tipo de viga, ¿sí? Bien, entonces, lo que queda por hacer sería identificar qué formulita aplicamos. ¿Sí? Esto se va a deber justamente a decidir con qué tipo de viga estamos trabajando. En el caso de que sea un tipo de viga igual a 1, en nuestro caso la variable tb, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que, si tb es igual a 1, entonces vamos a tener que aplicar esta fórmula. Tmax es igual a L sobre 240. Y esto va a corresponder al caso de que sea piso. En el caso contrario, ¿sí?, nos va a alcanzar quizás con un else, ya que
Lo contrario es que sea un tipo de viga 2 que va a corresponder a techo. Y esa fórmula sería esta, ¿sí? Entonces vamos a tener que Dmax es igual a L sobre 180. Entonces esto es techo. Bien, ya estaría declarada la función, ¿sí? Sea cual sea el tipo de viga y el largo ingresado, vamos a poder determinar su Dmax, que justamente va a ser la deflexión máxima permisible. Bueno, como en este caso la consigna pedía trabajar, digamos, con dos datos de viga, entonces vamos a tener que trabajar justamente con, en particular, con dos largos, a los cuales llamaremos L1 y L2. Estos van a ser nuestros largos. Entonces, largos de viga. También vamos a tener nuestros tipos de viga correspondientes, ¿sí? TB1 y TB2, de acuerdo a la viga ingresada. Entonces, bien. Bueno, ¿qué debemos hacer? Bueno, el usuario debería poder ingresar justamente, por ejemplo, los datos correspondientes a la primera viga. Entonces, le vamos a pedir que ingrese justamente lo que sería el primer largo de viga. Y esto va a ser el L1. A continuación vamos a pedir que ingrese justamente asociado al primer largo el primer tipo de viga. Y en este caso va a ser TB1. Bueno, acá no va a ser necesario que haga un salto de página, no hay problema. Una vez ingresados estos dos datos, vamos a estar en condiciones, ¿por qué no?, de calcular nuestro primer deflexión máxima permisible, en este caso para la primera viga ingresada. Para ello vamos a invocar la función deflemax, el cual necesita dos parámetros, ¿no? Entonces vamos a tener que, como primer parámetro, le vamos a enviar el L1 ingresado por el usuario y luego el TB1. Ambos datos corresponden a la primera viga ingresada. Sabemos que la función de flemax va a retornar un valor, es decir, necesitamos tener una variable al cual pueda asignar el valor retornado por la función de flemax. Esta variable la podemos llamar dmax en particular 1, ¿sí? Justamente para que guarde los datos de la deflemax para el largo y tipo de viga 1. En consecuencia, vamos a este dmax 1 debería ser del mismo tipo de datos que lo que devuelve la función deflemax, entonces sería float o flotante. Como tenemos dos vigas, vamos a ingresar también, vamos a declarar, perdón, también dos dmax. Entonces tenemos, estas serían las deflexiones máximas permisibles, tanto para lo que sería la viga 1 como la viga 2. Bien. Dicho esto, lo mismo va a corresponder, o lo mismo cálculo va a corresponder a hacer justamente para la segunda viga. Acá vamos a explicitar que es nuestra segunda viga, nuestro segundo largo y nuestro segundo tipo. Las variables a ingresar son L2 y TB1 y la variable donde se guardará el cálculo de la función de flemax va a ser justamente dmax 2. Bueno, en particular ya tenemos esto y acá donde realmente se ve la principal virtud que tiene el trabajo con funciones. ¿Cuál sería? Justamente el hecho de tener declarado previamente la función
hace que la podamos invocar tantas veces la necesitemos. En particular, acá la necesitábamos con el primer largo y el primer tipo de viga, y ahí hizo su cálculo en la variable de max1. Luego, la misma función va a ser invocada en este caso por otra viga, en particular con su largo y su tipo de viga correspondiente, y va a guardar su valor en d+2. Es decir, no fue necesario comenzar y a escribir este código, ya que el código en particular de la función de fmax se escribió cuando fue declarada, y lo único que queda por hacer es hacer uso de ella. Bien, estando calculado esto, no queda más que mostrar los resultados, en este caso para lo que sería el primer tipo de viga y el segundo tipo de viga. Bueno, ahí vamos a hacer lo que sería las deflexiones máximas. Entonces vamos a poner deflexión, vamos a sacar los acentos, permisible, pero ¿para quién? Para lo que sería el primer largo. En particular, este primer largo va a corresponder a L1 con el tipo de viga que era en particular tb1, ¿sí? Y acá vamos a poner justamente la variable dmax1. Esto mismo habría que mostrar, pero para el caso de la dmax2, es decir, la siguiente deflexión máxima calculada. Es decir, aquella calculada a partir del segundo largo y del segundo tipo de viga. Entonces, vamos a poner segundo. Algo muy importante que no puse fue que al momento de ingresar los tipos de viga, el usuario deberá en particular elegir, a ver, vamos a traer eso, que ingresa, uno o dos, de acuerdo al tipo de viga correspondiente. Entonces hay que explicitar ese uso al usuario, ¿no? Para que él tenga claro qué valores ingresar de acuerdo a lo que corresponde. Bien, bueno, ya estamos en condiciones, en consecuencia, de probar nuestro código. Primero vamos a compilar para ver si no hay ningún error de sintaxis, ¿sí? Aparentemente estaríamos bien, ¿sí? Estamos 0 errores. Lo vamos a ejecutar. Bien, y al momento de ejecutar, lo primero que me pide es el primer largo. Vamos a ingresar 20, y acá me permite elegir, en este caso al usuario, qué va a ser, si va a ser del tipo piso o del tipo techo. Vamos a ver que será del tipo piso. En el segundo caso vamos a tener que el largo de viga, en este caso son 10 pulgadas, ¿sí? Y el tipo de viga va a corresponder a techo. Bien, repasemos. Vamos a traer la calculadora, vamos a comenzar a calcular para ver si aplicó bien las fórmulas. Primer caso, el largo sería 20, y esto lo vamos a dividir en lo que correspondía a la fórmula de acuerdo a lo expresado. En particular, sería sobre 240, ¿sí? Si se acuerdan, básicamente teníamos que, si era como era del tipo en particular piso, la fórmula era sobre 240. Entonces vamos a dividir esto en 240 y obtengo este resultado, ¿no? Vamos a ver si coincide con el número. ¿Sí? Coinciden, perfecto. Ahora lo que restaría sería ver si hizo bien el cálculo en el caso de techo. Vamos a poner el largo de la viga es 10, lo divido en, repasemos eso, en 180, ¿sí? Porque era techo. Entonces vamos a traer
dividido en 180, lo cual me da este número que coincide con el número encontrado por el programa. En definitiva, podemos ver que el cálculo fue ejecutado de manera correcta, ¿sí?